Una de las cosas que más confunde a los estudiantes de inglés es qué significa realmente hablar con fluidez. Muchas personas imaginan la fluidez como algo casi imposible. Piensan que hablar inglés con fluidez significa hablar perfecto, hablar rapidísimo o sonar exactamente como un nativo. Pero la realidad es bastante diferente. La fluidez no significa perfección. Significa tener control del idioma mientras hablas. Significa poder construir frases con cierta rapidez. Significa poder responder cuando alguien te pregunta algo. Significa poder mantener una conversación sin quedarte bloqueado cada pocos segundos. Y hoy quiero enseñarte cómo se ve realmente eso en la práctica. Porque cuando ves cómo suena una conversación real entre personas que tienen control del idioma, te das cuenta de algo muy interesante. No es magia, no es talento especial. Es simplemente control de estructuras que aparecen constantemente en el idioma. Primero, vamos a ver qué ocurre cuando alguien todavía no tiene suficiente control del idioma. Imagina que una persona quiere decir algo tan sencillo como estoy intentando terminar el proyecto esta semana. En su cabeza empieza un proceso bastante lento. Primero piensa la idea en español, luego intenta recordar cómo se dice estoy intentando. Después intenta recordar cómo se construye la frase. Y finalmente intenta decirla en inglés. Durante ese proceso pueden pasar varios segundos, y esos segundos se notan mucho en una conversación. Aparecen pausas, dudas, silencios, no entiendes, la persona empieza a pensar demasiado cada palabra. Y muchas veces termina diciendo frases muy cortas o muy simples. No porque no tenga ideas, sino porque su cerebro está demasiado ocupado intentando construir la frase. Eso es lo que mucha gente experimenta cuando dice lo entiendo bastante, pero cuando tengo que hablar me bloqueo. Ahora vemos qué ocurre cuando alguien tiene más control de estructuras. La misma idea aparece mucho más directa. Por ejemplo, I'm trying to finish the project this week. Pero lo interesante es que en una conversación real, las frases no aparecen aisladas. Las personas responden, reaccionan, añaden información. Por ejemplo, persona A. Are you still working on the project? Persona B. Yeah, I'm trying to finish it this week. Is it almost done? More or less. Fíjate en algo importante. Las frases no son extremadamente complejas, pero la conversación fluye. Y fluye porque la persona tiene control de las estructuras que está utilizando. Vamos a ver otro ejemplo muy común. Una persona dice, Did you finish the report? Y la otra, Not yet. I've been working on it all morning. Oh, do you think you'll finish today? Yeah, I should be able to finish it later. De nuevo, fíjate en algo. No son frases complicadísimas, pero están construidas con estructuras que el cerebro reconoce muy rápido. Cuando el cerebro reconoce esas estructuras, no tiene que reconstruir la frase desde cero cada vez. Simplemente la utiliza. Y eso permite que la conversación continúe. Te pongo otro ejemplo muy típico de conversación cotidiana. Una persona, por ejemplo, empieza la conversación, ¿no? What do you have in mind? I was thinking about that new place downtown. Oh yeah, I heard it's really good. Este tipo de conversaciones ocurre constantemente en inglés. Y si te fijas, está formado por estructuras bastante comunes. I was thinking about. What did you have in mind? I'm working on. Son bloques de lenguaje que aparecen miles de veces en conversaciones reales. Cuando una persona ha practicado suficiente, su cerebro empieza a reconocer esos bloques casi automáticamente. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas traducir cada palabra desde el español. El cerebro empieza a usar directamente las estructuras. Y aquí es donde aparece una diferencia muy grande entre estudiantes. Muchos estudiantes pasan años estudiando inglés. Memorizan vocabulario, aprenden reglas gramaticales, hacen ejercicios escritos, pero rara vez entrenan cosas como responder preguntas rápidamente, combinar estructuras o mantener pequeñas conversaciones. Entonces, cuando llega el momento de hablar, el cerebro no tiene suficiente experiencia produciendo lenguaje. Tiene información sobre el idioma, pero no tiene práctica usando esa información en tiempo real. Cuando el entrenamiento cambia, los resultados también cambian. Cuando un estudiante empieza a practicar cosas como construcción de oraciones, bloques de lenguaje, respuestas rápidas o simulaciones de conversación, empieza a notar algo muy curioso. Al principio cuesta. El cerebro todavía está buscando las piezas, pero después de cierto volumen de práctica empiezan a aparecer respuestas automáticas. Frases que salen sin pensarlas tanto, pequeñas conversaciones que empiezan a fluir.
Y ese es el momento en el que muchas personas dicen algo como: ahora sí siento que puedo hablar. Hay algo interesante que ocurre cuando un estudiante empieza a entrenar el idioma de la forma correcta. Al principio todo parece lento, cada frase requiere esfuerzo. El cerebro todavía está organizando las estructuras. Normal. Pero después de cierto tiempo de práctica, empieza a ocurrir algo muy curioso. Muchos estudiantes empiezan a decir algo como: de repente me salen frases sin pensarlas demasiado. Es la práctica. Y eso ocurre porque el cerebro empieza a reconocer patrones de lenguaje. En lugar de construir cada frase desde cero, empieza a usar estructuras que ya conoce. Por ejemplo, I'm working on, I've been trying to, I just want to, how much does it take? I was thinking about that. ¿Cuántas estructuras empiezan a aparecer de forma automática? La conversación se vuelve mucho más fácil. Ese es el momento en el que muchas personas sienten que están empezando realmente a hablar inglés. No porque sepan todas las palabras del idioma, sino porque tienen control de suficientes estructuras para mantener una conversación. Y cuando ese entrenamiento está bien organizado, ese proceso ocurre mucho antes de lo que la mayoría de estudiantes imaginan. Si quieres ver exactamente cómo entrenamos este tipo de conversación paso a paso y cómo funciona el sistema completo, te dejo el acceso a un webinar gratuito donde explico todo el método con detalle. Tienes el enlace en la descripción. Por curiosidad, ¿entiendes inglés pero te cuesta hablar?